Buenas tardes, mi nombre es Carolina Maliqueo, directora de comunicaciones de Observatorio Empresa Saludable, y a nombre de María Teresa Sáenz, directora general, les damos una cordial bienvenida a un nuevo webinar de Empresa Saludable organizado por Observatorio de Recursos Humanos. Actividad que se enmarca en el programa de aprendizaje Premios Internacionales Empresas Saludables. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es cómo gestionar el bienestar corporativo post-COVID-19. A cargo de esta actividad contamos con la participación de Byron Amores, director de Chile y cofundador de Habits AI. Bienvenido, Byron. Carolina, muchas gracias y bienvenidos a todos los asistentes, ¿sí? Sé que tenemos varios participantes de diferentes partes del mundo en este momento, así es que bienvenidos de donde se nos están uniendo. Y gracias a ORH por organizar este evento, que en realidad es muy interesante volver a manejar o a querer entender cómo vamos a gestionar el bienestar corporativo después del COVID o durante el COVID, sabiendo que estamos en una etapa y una situación que es muy líquida, que se mueve mucho, y por eso es importante que entendamos algunas características de aquello que se viene, de aquello que va a ser parte de un futuro que lo estamos creando nosotros mismos al poder ser partícipes y actores de todo este contexto, ¿sí? En donde podemos contribuir. Quizás no lo controlamos en la totalidad, ¿sí? Muy difícil pensar en eso, pero sí podemos contribuir, y especialmente en las organizaciones. Y la intención que tenemos del día de hoy, de hablar de esto en las organizaciones, tiene que ver en tratar de responder 4 preguntas. La una es el sentido de urgencia, ¿sí? Sentido de urgencia post-pandemia. ¿Cuándo debe mi organización comenzar a actuar? ¿Cuáles deben ser las diferencias entre el pasado y el futuro del bienestar organizacional? ¿Cómo se ve el programa de calidad de vida en la era digital? ¿Y cómo vamos a hacer para evolucionar hacia ese modelo? ¿Sí? Ese wannabe. Y una cultura de salud y bienestar, ¿no es cierto? Porque es una ventaja para las organizaciones. Empecemos con esta primera pregunta. El sentido de urgencia post-pandemia. Y aquí quiero que entendamos algo que es importante. Nosotros hemos vivido una curva, antes de presentar los datos, hemos vivido una curva, ¿sí? De emociones dentro de las organizaciones y a nivel individual. Pero tenemos que entender que hay un contexto que está pasando actualmente. Entonces voy a hablarles un poco sobre ese contexto, algunas cifras, ¿sí? Que nos ayudarán a entender a nivel mundial diferentes percepciones de lo que está pasando en las organizaciones. Y estas son percepciones, entonces probablemente no en todos los casos o no en todos los países de donde nos están oyendo se pueda reflejar lo mismo, pero es posible que sí algunos se logren identificar con estas cifras. Por ejemplo, las empresas están operando normalmente y vemos solo un 32% de organizaciones que tiene la capacidad de poder estar operando a su 100%, o probablemente incluso un poco más, porque son organizaciones relacionadas a proveer servicios o productos que tienen que ver con la situación que se está viviendo. Pero el restante, el restante porcentaje, un 45% y un 22% incluso, que están sin operar. Muchas empresas, la mayoría, el 53%, sabemos que van a hacer algún tipo de reducción de personas. Algunas ya lo hicieron y otras lo van a tener que hacer en las próximas semanas o meses. Y estamos hablando de que habrán 53% de organizaciones haciendo reducción de sus colaboradores. Y por último, en cuanto al tema de resultados financieros, ¿sí? Solamente un 6% de empresas van a crecer, un 9% se mantiene y el resto va a tener una caída significativa, ¿sí? Entonces, eso hace parte del contexto. También hace parte del contexto
¿Cómo va a ser el tiempo de recuperación? Entender cuánto tiempo vamos a estar en una situación como esta. Y vemos que solamente un 20% de las organizaciones estima, ¿sí?, a manera de percepción, que esto va a durar aproximadamente 3 meses. El restante 80% sabe que va a durar más de 3 meses y incluso un 22% de esas empresas piensan que va a durar más de 12 meses. Muchas de las organizaciones y quizás un gran número de las personas que están asistiendo a este webinar en este momento estarán pensando o estarán trabajando desde sus hogares, ¿sí?, haciendo teletrabajo. Bueno, en este momento, ¿sí?, quien está logrando hacer teletrabajo desde su casa puede sentirse privilegiado porque no está exponiéndose a diferentes situaciones. Pero también teletrabajar no es tan sencillo, ¿sí? Si hubiésemos toda una organización, si hubiésemos planificado, si hubiésemos entendido qué significa teletrabajar antes de, hubiésemos tomado algunas acciones. Quizás hubiera tomado más tiempo. Muchos gobiernos, de hecho, lo discutían mucho si se debe o no crear una ley de teletrabajo, pero el COVID nos impulsó a teletrabajar. Bueno, ¿cuál es la realidad actual en este momento sobre la eficiencia del teletrabajo? Y solamente un 3% piensa que es más eficiente y un 40% piensa que es igual. El restante 57% dice que su eficiencia es mucho menor, porque hay diferentes actividades que también están haciendo adicionales al trabajo que antes no las tenían que realizar, o porque las condiciones en las que está realizando el teletrabajo no siempre son las más adecuadas. Y después de la pandemia, ¿cuántas empresas estiman que van a continuar teletrabajando? Y aproximadamente un 4% de empresas va a continuar trabajando con el 50% de sus colaboradores en teletrabajo o más. Un 20% va a tener entre el 25 y 50% de colaboradores teletrabajando. Un 37% va a tener menos del 25% de colaboradores teletrabajando y un 39% va a regresar a su lugar de trabajo normal. Esto para tener un contexto de qué es lo que está sucediendo. Entonces, dicho eso, ¿cuál es el sentido de urgencia? Con los datos que nosotros acabé de presentar, que son estimaciones básicamente globales, pensemos, y aquí está representado en una línea, ¿sí?, el tema de la emoción, el tema del bienestar y el tema de la salud mental de los trabajadores, ¿sí? Esa línea celeste que ustedes ven nos está ayudando a representar qué es lo que está pasando. Y más o menos por diciembre, ¿sí?, recibimos una alerta, por lo menos acá en Occidente y algunos países de Europa, recibimos la alerta de que hay una situación que está pasando en China, de que hay un nuevo virus de origen desconocido, aparentemente que sale de un mercado por comer sopa de murciélago, pero todavía la vemos muy lejana, ¿sí? Está como, eso no me llega acá, está muy lejos. Pasan unas pocas semanas más y tenemos una amenaza en donde vemos que ya países más cercanos comienzan a tener un problema, en donde quizás Trump anuncia el cierre de fronteras de Estados Unidos y prohíbe el ingreso de vuelos, y como que inmediatamente se nos despierta una alerta, y una seguidilla de países en América comienzan a cerrar sus fronteras. Entonces pasa de una amenaza a un impacto, ¿sí? Y ese impacto ya tiene una carga importante en el bienestar de los colaboradores porque viene un tema de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Y sin saber lo que va a pasar, comenzamos a pensar, ¿será que pierdo el trabajo? ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Qué hacemos mañana? ¿Y si me contagio? ¿Y quién está en grupos de riesgo? Y comienza una serie de discusiones y esperamos que el gobierno se pronuncie y esperamos que el líder de la organización se pronuncie y nos diga qué tenemos que hacer. Y sin embargo comienza también ese espíritu de supervivencia y todos comienzan a arrimar el hombro en las organizaciones para tratar de superarnos, para que esto nos afecte lo menos posible, para sacar adelante la empresa, para no perder nuestro puesto de trabajo. Entonces, ese compromiso, ese sentido de supervivencia, que lo estamos viendo y lo hemos venido viendo los últimos 2 meses aproximadamente, nos lleva a que tenemos a todas estas personas héroes, ¿sí? Que está bien y que se merecen un aplauso y que son la gente que está trabajando en el sistema de salud y la gente que ha tenido que prestar los servicios esenciales para las diferentes ciudades
y las compañías que proveen para esos servicios esenciales, ¿no es cierto? Entonces vemos a los líderes que están comunicando y que están motivando a la gente, y vemos aquellos videos en LinkedIn en donde se ve cómo la gente está trabajando y nos sentimos orgullosos y parte de. Pero eso es fruto de esa adrenalina que tenemos hoy de estar trabajando y de no dejarnos caer. El problema es, ¿qué pasa después? Y quizás yo quiero hacer aquí también una analogía con algo que sucedió para aquellos que estamos en Chile. Probablemente les va a hacer más sentido, pero les voy a contar la historia. 27 de febrero 2010, a las 3:38 de la mañana, se produce un temblor en las costas de Chile de 8.8 grados de magnitud. Un temblor muy fuerte, dura aproximadamente 4 minutos. Y es ese momento de impacto en donde la gente tiene que comenzar a decir, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me movilizo? ¿Cómo me protejo? ¿Sí? Y eso es lo que se vivió también de alguna manera cuando en menos de 2 semanas pasamos de la amenaza al impacto. Y ese heroísmo nos hace salir a flote, pero lo que no sabemos o lo que no se dieron cuenta en ese momento es cuáles son las secuelas o qué estaba por venir más adelante. 35 minutos después se producen las secuelas de ese impacto que hubo y que fue un tsunami. Y el tsunami fue aún más destructor que el mismo terremoto. Poniéndole eso en contexto nuevamente, ¿cómo están viviendo nuestras organizaciones o qué va a pasar? Entonces, ese estado de bienestar, de emoción, en donde decimos estamos saliendo adelante, va a comenzar de alguna forma a deteriorarse. Y es deber nuestro en las organizaciones de poder controlar eso. ¿Y por qué comienza a deteriorarse? Porque comenzamos a ver las secuelas del impacto que eso tuvo en nuestras organizaciones. Entonces, comenzamos a ver los despidos, las empresas que caen en bancarrota, el familiar o amigo que se contagió, probablemente algún conocido que incluso perdió la vida. Y todos esos vienen a ser secuelas de una nueva realidad, ¿sí? El hecho mismo del confinamiento, en donde ya no puedo o no sé si voy a volver a mi oficina. Habíamos visto que hay un grupo de empresas que dice que ya no es necesario volver a las organizaciones. Y es verdad, los puestos están vacíos, los metros cuadrados de oficinas están vacíos y probablemente no sea necesario regresar. Es más, en algunas organizaciones, Silicon Valley anunció, Google, Facebook, no van a volver a trabajar hasta el 2021. ¿Sí? Aquí también he escuchado ya de varias empresas que dicen hasta el 2021 no volvemos a trabajar. Eso es parte de una nueva realidad. Entonces, ¿cómo logramos mitigar que las secuelas del impacto que tiene el COVID en nuestras organizaciones no llegue a ser peor que el impacto mismo? ¿Sí? Esta mañana, por ejemplo, anunció LATAM, empresa emblemática de aviación, que se acoge al capítulo 11 de quiebra. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Sí? Hasta ahora se estaban tratando de mantener, pero ahora tienen que reaccionar de forma distinta. Entonces, viene una etapa de reconstrucción donde las personas, el talento, va a tener diferentes altos y bajos y tenemos que mitigar y tratar de controlar eso. Por eso es que empresas privadas y también gobierno estarán buscando herramientas para poder gestionar el bienestar y el trabajo remoto. Pero ¿cómo las gestiono si las personas están aisladas, están en diferentes lugares, están de manera remota? Ya no están cerca, no las veo en la planta, no las veo en la oficina, ¿no es cierto? Entonces tenemos que comenzar a ver de qué manera las herramientas digitales son parte de ese proceso. El cuidado de higiene personal aumenta, los tiempos en pantalla aumentan muchísimo. Hemos visto cómo esta serie de webinars que nos dan oportunidades de entender y aprender, pero también hacen parte de ese tiempo en pantalla que pasamos. La salud mental y emocional, cuál es el nuevo desafío, ¿no es cierto? Cómo es la nutrición y el ejercicio, que ahora se convierte en una primera necesidad, principalmente si el confinamiento continúa, o si es que ya no puedo volver al gimnasio, o si poder salir me puede representar algún tipo de peligro. Con eso dentro del contexto y atendiendo cuál es la necesidad o el sentido de urgencia, ¿no es cierto? La respuesta es, tenemos que comenzar a actuar ya. No podemos permitir que el tsunami que viene sea peor que el impacto que tuvimos.
Y está bien que hayamos hecho todo lo que hicimos para resguardar en tema sanitario, con mascarillas, con guantes, con higienización, pero va más allá de eso. Lo que viene ya es poder mantener el bienestar de las personas. Entonces, ¿cuáles son un poco las diferencias también entre el pasado y el futuro del bienestar? Y entendamos que el COVID-19 nos llegó también en un proceso donde ya las organizaciones venían varios años en un proceso de transformación. Esa transformación digital 4.0 de la que muchos están hablando, pero que todavía no llega a cuajar, no llega a ser tan real. Esto está pasando justamente cuando se estaban dando los primeros pasos de transformación digital. ¿Esto qué significa también para las áreas de recursos humanos? ¿Qué significa para el talento en las organizaciones o para los líderes que están gestionando talento en las organizaciones? Esta imagen que ustedes ven acá muestra, y que ronda en Facebook, en YouTube, disculpen, en un video muy corto de 2 minutos, muestra cómo era una oficina hace unos años atrás y cómo es una oficina ahora. En realidad, inclusive esa oficina ahora, donde muestra un laptop y un celular, probablemente el celular sea la herramienta que más ocupamos. Entre el laptop y el celular pasamos un 60% del tiempo en el celular y un 40% del tiempo en el laptop en actividades de trabajo, adicionalmente al resto de actividades para las cuales utilizamos estas herramientas. Entonces, si ustedes se fijan cómo fueron desapareciendo cosas, que se fueron digitalizando, ¿sí? Desde el reloj, desde el bulletin board que existe ahí, el fax, etcétera. Todo fue digitalizándose, pero el tema es que cómo hemos adaptado la cultura de nuestras organizaciones para que el efecto que tuvo ese pasado pueda también reflejarse en el futuro. Y algunas cosas se van dando naturalmente, pero otras cosas también necesita que la organización las esté empujando y creando formas distintas de trabajar. Empezamos a ver entonces en el pasado, ¿no es cierto?, donde la jerarquía, el estatus era importante, donde los especialistas, aquel gurú que manejaba un tema en particular también era fundamental, los horarios estaban bastante demarcados, el sitio de trabajo estaba determinado entre la oficina, la planta o donde sea que estaba trabajando la persona. Y por supuesto la carrera laboral era importante, saber que iba creciendo y que iba subiendo una escalera corporativa. Sin embargo, en la nueva realidad, ¿sí? En el nuevo esquema, comenzamos a escuchar términos que incluso también causan algún estrés para algunas personas. Esto del upskilling y reskilling, ¿no es cierto? Decimos que ahora ya no es tan importante el título, sino la capacidad de aprender. Entonces, pero eso es en concepto. Para aquella persona que vino haciendo una actividad donde era especialista por 15 años y decimos, ahora tienes que hacer upskilling y reskilling, es un proceso de transición, es un proceso de cambio que no para todos es tan fácil aceptarlo o adaptarlo, ¿no es cierto? Estamos hiperconectados, ¿sí? Sus celulares probablemente les va a decir cuál es el tiempo en pantalla que estuvieron la última semana y van a ver que probablemente están de 6 a 9 a 12 horas conectados, no solamente con el dispositivo, sino que a través del dispositivo estamos conectados con muchas partes del mundo, con noticias, con trabajo, con entretenimiento, con socialización. Todo es una hiperconexión 24/7. Es multigeneracional, ¿no es cierto? Donde tratamos que todos los países y prácticamente todos los países en el mundo están tratando de que las personas lleguen a trabajar más tiempo, que se jubilen tardíamente, mientras que hay más jóvenes ingresando a la fuerza laboral con nuevas habilidades, con diferentes perspectivas. Entonces tenemos un entorno multigeneracional que ya administrarlo, gestionarlo en las organizaciones representaba un desafío, más aún cuando ahora vamos a tener ese entorno que va a estar trabajando en remoto, ¿sí? Y eso nos lleva al siguiente, que es el teletrabajo. Básicamente en tema de teletrabajo, que fue empujado a raíz del COVID y que lo vamos a ver continuamente los próximos años, ¿sí? Implica una forma distinta de trabajar, porque ya no trabajo necesariamente para un jefe, es más, puedo tener varios jefes, ¿sí? Antes en la oficina yo sabía que mi jefe era uno solo, la empresa a la que pertenecía, y probablemente alguno tenía algún negocio, alguna actividad que hacía, alguna consultoría quizás. Bueno, ahora no le estoy viendo a la persona me entrega resultados.
y como no está en oficina, probablemente también va a estar, y como está hiperconectada, va a estar trabajando con alguien en Europa y va a estar también haciendo algo para Panamá y va a estar teniendo diferentes tipos de jefes en comunidades colaborativas. Esto es una forma distinta de administrarlo. Y por supuesto, hasta aparece o se intensifican los conceptos de diversidad e inclusión, que ya tienen unos años, pero ahora se hacen aún más reales, y el famoso concepto de la nueva realidad. Entonces, esta diferencia entre pasado y presente hace que nosotros nos cuestionemos cómo vamos a gestionar el bienestar de esas personas que ahora las veo menos, que ahora tienen un contexto distinto, que ya no es el mismo contexto del pasado, en donde yo daba una solución general para todos y todos teníamos que adaptarnos a esa solución general, y ahora tengo que hacerlo de forma diferente. Entonces, entendiendo bienestar por 4 aspectos básicos de la persona, que es, para yo lograr un bienestar, tengo que tener un tiempo de descanso adecuado, una nutrición adecuada, una vida activa y una conexión emocional, social que me ayude. Probablemente podamos incorporar también ahí dentro del bienestar la parte financiera. Pero estos 4 elementos son aquellos que permiten que yo pueda estar trabajando al 100% o más de 100% concentrado. Si yo encuentro un desequilibrio en estos elementos, comienzo a deteriorar aspectos de mi trabajo. Entonces, el bienestar debe estar enmarcado no solamente en la parte del trabajo, sino en la interacción que tengo con otros, con las comunidades, en el medio en el que estoy, si voy a estar trabajando desde la oficina, desde la planta, desde la casa, en el medio ambiente en el que estoy, en los temas de entretenimiento. Y acordémonos que ahora todo colapsó, es decir, todo lo que yo hacía en diferentes lugares, todo colapsó y hacemos de un solo lugar, que probablemente es la casa, ¿sí? Entonces, trabajo en la casa, vivo en la casa, entretenimiento en la casa, y no solo eso, no solo que colapsó en un lugar físico, sino que mucho de eso también colapsa en los dispositivos, ¿sí? En lo que yo tengo para poder comunicarme, entretenerme, trabajar, etcétera, que son el computador y el celular. Entonces, entendiendo esto, hay que ver que el bienestar de aquí a futuro no es un tema por excepción, es decir, las empresas no pueden verlo como yo trabajo en el tema de bienestar porque quiero darles algo más a mis colaboradores. Las empresas lo van a estar haciendo porque es necesario, es parte del core de la organización. Porque las personas también van a tener que adoptar un sentido de bienestar por el cual se tienen que preocupar más de ellos mismos y saber cómo lo voy a administrar, cómo voy a gestionar estas 4 dimensiones claves de bienestar. Y por supuesto, los gobiernos que están preocupados en cómo gestionar esto para que no se convierta en una carga a futuro, de aquí a 5, 10 o 15 años, en donde comienzan las enfermedades crónicas causadas por estilos de vida, ¿no? Entonces, todo es un círculo, ¿sí? En donde tenemos que ir controlando estos aspectos para que nuestro bienestar y nuestros colaboradores en las organizaciones pueda estar dentro de un marco de control y de gestión que lo pueda administrar. Entonces, ¿cómo se ve este programa de calidad de vida en la era digital? ¿Y cómo debemos evolucionar hacia ese modelo? Entendiendo que cuando hablamos de digital y habíamos visto cómo la oficina que tenía tantas cosas se fue reduciendo y se fue digitalizando, ¿cómo lo hacemos ahora a nivel de bienestar? ¿Cómo poder llevar a través del bienestar y bienestar digital en mi organización hacia incrementar el compromiso? ¿Cómo mejorar la salud? ¿Cómo mejorar la productividad, la satisfacción con la vida? Porque sabemos que estos 4 elementos, ¿sí?, hacen que mi organización pueda ser más productiva. Hace que mi organización pase de un estado de enfermedad y dolor o supervivencia, estados que van a ser muy frecuentes en los próximos 2 años a raíz de esta nueva realidad, a llevarles a estados de funcionalidad, a un estado de fluidez, a un estado de prosperidad. Independientemente en qué nivel estuvo su organización a nivel general antes de la pandemia, ¿sí?, hoy no podemos asegurar que estamos en alguno de estos estados. Probablemente nos vamos a ver identificados o la organización en general se va a ver identificada con los estados más bajos de supervivencia o de enfermedad y dolor. Llega un momento, y probablemente nos ha pasado,
quienes tenemos 65 días de confinamiento y vamos contándolos como si estuviéramos en una cárcel, marcando los palitos, pensamos que hay días en los que digo, sí, hoy no me levanto, no quiero saber nada, quiero descansar, me preocupa algo, tengo un pariente que está enfermo, tengo una empresa que está quebrando, tengo que despedir personas y no me siento bien, ¿no? Y esas son situaciones que a todos como ser humano, por más valiente o gerente o director o con una visión grande que tengamos, nos vemos vulnerables ante esas situaciones. Y de esa misma manera, todos en la organización lo están viviendo. Entonces, ¿cómo puedo yo entender eso que está pasando para llevarle al siguiente nivel? Y esa es la gestión y el desafío que tenemos hoy dentro de las áreas de talento. Y aquí es importante algo, que es destacar que todo lo que se vivía de análogo y general, hoy tiene que pasar a digital e hiperpersonalizado. Y cuando hablo de la hiperpersonalización, hablo de que todos estos servicios tan grandes que teníamos, ¿no es cierto?, de televisión por cable, de telefonía, que nos daban paquetes generales que los tomábamos y pagábamos por un servicio y que ahora se fueron transformando, ¿no es cierto? Entonces ahora sé que, por ejemplo, Google hiperpersonaliza todo, ¿sí? Cuando estoy escribiendo un correo electrónico, me dice exactamente lo que piensa que voy a decir a continuación y completa la frase, ¿sí? O cuando estoy en Spotify y todas las semanas me envía una lista de canciones que son personalizadas a lo que a mí me gusta. O si voy a ver Netflix y Netflix me dice las sugerencias para usted son estas, es porque lo estamos hiperpersonalizando, es decir, se adapta a nuestra realidad específica y no a la realidad de lo que creemos que la mayoría quiere. En términos de bienestar, esto también significa una adaptación importante. Las organizaciones lo que van a estar viendo es cómo adapto el programa de calidad de vida para que sea hiperpersonalizado. Y la forma de hiperpersonalizar es a través de la digitalización. Es decir, yo no puedo tener un programa de calidad de vida cuando lo que tengo es una persona que viene a hacer quizás una pausa activa, ¿no es cierto?, a las 10 de la mañana, todos los días, y en ese momento buscamos el espacio para ir a la pausa activa. No, con la hiperpersonalización, es decir, yo busco el momento en el que yo puedo participar, ¿sí? Y lo voy a hacer de forma colaborativa con las personas que estemos conectadas y lo voy a hacer al nivel de intensidad en el que yo me encuentro, ¿sí? Entonces yo puedo planificar mi pausa activa o puedo planificar mi nutrición, pero le doy las herramientas para que la persona lo pueda ver, ¿sí? Puedo planificar el descanso, ¿sí? Ser consciente del descanso para saber dónde puedo estar fallando, el nivel de estrés, y todo esto de forma tan individual, ¿sí? Que es información exclusiva y propia de la persona, pero que a la organización, bueno, a la persona le ayuda a crear hábitos, le ayuda a tener un coach personalizado, y no solo un bot de estos que nos responden cosas, sino un coach que se va alimentando y que va conociendo a la persona para saber cómo guiarle a alcanzar sus objetivos y cambiar sus hábitos y mejorar su estilo de vida, y un estilo de vida que le ayude a ser más productivo, que le acompañe en temas de felicidad, que le acompañe en temas de salud. Una hiperpersonalización que también me mantenga conectado, donde yo pueda estar con equipos haciendo desafíos, retos, con retos que me identifican y que cada uno probablemente es diferente, ¿sí? En donde puedo tener mi propio dashboard, mi tablero de control de cómo estoy, ¿no? A nivel individual. Y a nivel compañía, ¿sí? De forma agregada, es decir, en información confidencial, pero sí con información que me da ciertos focos de alerta, yo puedo saber cómo está el impacto de la actividad física en mi organización o cuál es el nivel de bienestar, ¿no es cierto? Normalmente hacemos, por ejemplo, las empresas o los países que acogieron el tema de evaluar los riesgos psicosociales, lo hicieron en un momento en el tiempo. ¿Y qué pasó desde ese momento en el tiempo para acá? Los riesgos cambiaron totalmente. ¿Cómo puedo hacer yo para tener un monitoreo de los riesgos psicosociales a lo largo del año? Entonces, como organización con herramientas digitales, ¿sí? Yo voy a poder manejar eso. Voy a poder entender cuáles son los niveles de estrés y cuáles son las personas que están estresadas, ¿sí? Probablemente dentro de eso voy a indagar y saber, encontré que el nivel de estrés de mayor frecuencia se encuentra en las mujeres, género femenino,
35, 45 años que están teletrabajando. ¿Por qué? Entonces comienzo a entender, este es uno de los motivos. ¿Por qué? Porque están realizando más actividades de las que debían realizar y probablemente ese sea un foco de estrés. O voy a encontrar que el nivel de estrés está justo entre género masculino entre 55 y 60 años que trabajan en planta. ¿Por qué? Porque quizás son los que están exponiéndose a las movilizaciones, ida y vuelta, y que le genera un tema de riesgo sin haber estado dentro de ese grupo superior a 65. Entonces, yo puedo entender como organización qué es lo que está pasando, ¿sí? Puedo tener una alocación eficiente de recursos. Cuando hoy estábamos discutiendo en un grupo en el que participo, básicamente que son CEOs y gerentes de empresas, ¿cómo estamos haciendo en las empresas para cuidar del COVID? Y todos decían, yo cuando llegan, se dio el protocolo, se estableció el protocolo que todos debemos tomarles la temperatura a la entrada y a la salida. Perfecto. Pero, ¿y si yo pudiese tener información a las 7 de la mañana de quienes tienen temperatura en mi organización antes de que salgan de su casa? ¿No sería más valioso? Así me evito que la persona venga posiblemente contagiada y contagiando en el resto, para que al llegar identifique y después tenga que regresar otra vez contagiada y con la probabilidad de contagiar a otras personas en el camino de vuelta, cuando perfectamente podría hacerlo desde casa, ¿sí? Entendiendo quiénes son o dónde están esos focos que pueden existir. ¿Cómo disminuiría eso en costos? ¿No es cierto? Pensando a nivel general, si yo puedo alocar específicamente los recursos que necesito, también puedo mejorar mi distribución de los costos que tengo, más aún ahora que los costos van a ser tan objetados y tan observados. Con esto sobre la mesa, entonces, ¿por qué es importante tener una cultura de bienestar? ¿Sí? ¿Y por qué es una ventaja competitiva para las organizaciones a la fecha? Ustedes quizás escucharon mucho este concepto del atleta corporativo. Y el atleta corporativo es lograr que las personas que están dentro de una organización, ¿sí? Aquel colaborador, aquel trabajador, independientemente del área en la que esté, independientemente de la faja etaria en la que esté o de la actividad que esté realizando, siempre estamos buscando cómo lograr ese mayor punto de desempeño, ¿sí? Que pueda llegar a tener ese momento y mantenerse en ese momento en el que esté entregando lo mejor de sí. Y que esos momentos no solamente tengan una curva al inicio y después al final y después terminamos echándolo porque ya no se desempeña como se desempeñaba antes, sino más bien cómo lograr que todos tengan esa etapa o ese momento más extenso de mejor desempeño. Dentro de este concepto es importante entender que si tenemos baja actividad, probablemente la gente va a tener ese aburrimiento, no va a tener ese compromiso con la organización, si no le damos esos desafíos que la persona necesita, o busca otra empresa o no va a ser una persona comprometida. Si comenzamos a generar la atención sana, la motivación, ese estrés que es adictivo, que me dice, estoy bien, estoy logrando, estoy en un proyecto, o me dieron una función, o ahora soy líder, eso que me ayuda a mantener ese enfoque y a crecer, yo voy a lograr estar dentro de la curva en el punto de mejor desempeño. Pero si esa curva se ve sobrecargada y tenemos momentos de fatiga, momentos en los que me siento exhausto, en donde tengo ansiedad, normalmente causada, entre otras cosas, por la incertidumbre, donde viene la ira y viene el quebrantamiento, vamos a caer en aquella etapa de enfermedad. Entonces, por un lado tenemos salud, por otro lado tenemos enfermedad. Y esto se ve afectado mucho también por el nivel de estrés que puede tener la persona en todo este proceso y en este periodo. Y ustedes se ponen a medir cuál es el nivel de estrés que hoy tienen las organizaciones, ¿sí? Lo más probable es que la mayoría esté en la etapa de fatiga o probablemente esté con ansiedad o en algún momento va a llegar al quebrantamiento. Si bien nos motiva algo, la motivación que tenemos hoy se da por la supervivencia, porque no podemos dejar caer a la organización, porque nos duele cuando tenemos que hacer recortes de personal, porque nos duele cuando sabemos que podría quebrar la empresa.
estamos con ese momento desempeñándonos mejor que antes, haciendo cosas que no habíamos hecho antes, probablemente dejando de lado posturas o negociaciones con el afán de tener un buen punto de desempeño, pero esa carga de estrés todavía está presente. Entonces tengo que cuidarla y mantenerla. Va a ser una ventaja competitiva para las organizaciones, aquellas que logren entender cuando el nivel de estrés supera los límites que va a hacer que mi rendimiento caiga, o cuando el nivel de estrés y la inactividad no están logrando que las personas mantengan el enfoque y el desempeño. Entonces, lo que estamos buscando a través de todo esto es tener las herramientas necesarias en la era digital que me digan cómo puedo lograr que todo el equipo esté enfocado con el nivel adecuado de estrés y que cuando esté a un nivel alto tenga herramientas que me ayuden a controlarlo y a mitigarlo. Hoy, pre-pandemia, empresas como Willis Towers Watson o Mercer ya hablaban de tendencias de lo que está sucediendo, ¿sí? Y las soluciones de bienestar digital, dice, son claves para el negocio, siendo que son la primera prioridad en el portafolio de beneficios en América del Norte y América Latina, son la segunda y la tercera en Europa y Asia Pacífico. El 95% de empleadores empieza a invertir en salud y bienestar como una prioridad. El 57% sí invertirá en programas de bienestar digital. 44% de ellos dice que ayuda a mejorar el compromiso y la moral. El 42% ayuda a mejorar la productividad, el ausentismo y el rendimiento. Y el 38% asegura que ayuda a atraer y a retener colaboradores, ¿sí? Y estos fuentes de en febrero 2020, es decir, es muy reciente lo que se está viviendo y es reciente prepandemia. Imaginémonos la necesidad, cómo se va a presentar esto post pandemia, ¿no? Los costos de la falta de bienestar. De acuerdo a la última reunión que hubo en Davos en enero del 2020, una de las cosas que se está buscando en las organizaciones es no solamente reportar los estados financieros, no solamente reportar el tema de responsabilidad social y medio ambiente, pero es también reportar el tema de bienestar de los colaboradores. ¿Por qué? Porque crea valor sostenido en el tiempo para las organizaciones. ¿Por qué crea este valor sostenido? Si nosotros nos ponemos a ver, y esta lámina específica de la realidad norteamericana, el costo de las enfermedades crónicas, y nuevamente las enfermedades crónicas son aquellas que se producen por estilos de vida, en Estados Unidos representan 1.100 billones de dólares al año. En costos de tratamientos y enfermedades relacionadas al trabajo, 250 billones. El costo de la fatiga mental y el estrés, 300 billones. Y el costo por la falta de compromiso de las personas de las organizaciones, 550 billones. Entonces, el valor sostenido en el tiempo no es algo que yo implemento y en 2 semanas me va a dar resultados. Es algo que yo implemento y en 3 semanas tengo el ROI. Es cómo lograr trabajar de una forma sostenida y mantenida en el tiempo, creando cultura, pero no solamente cultura, sino con herramientas que nos ayuden a medir, que podamos mejorar esta situación. Para ir terminando, hay 2 frases que me llaman la atención. Justamente la una es la del presidente de Mercer, donde dice que invertir en soluciones de atención médica personalizadas y basadas en tecnología y en fomentar una cultura de bienestar ayudará a diferenciar a empleadores y les permitirá construir una fuerza laboral más competitiva, productiva y leal. Y la última, que es justamente lo que les mencioné de la reunión de Davos, en donde en el informe del International Business Council menciona que las mejores prácticas de bienestar, donde los colaboradores que participan en programas de salud y bienestar y que ayudan a reducir el ausentismo, mejoran la productividad y generan una métrica fundamental para informar sobre la creación de valor sostenible, que es justamente las cosas que estamos buscando, crear valor sostenible, pero también actuar con la urgencia que se requiere en el momento en el que estamos viviendo. Y dicho eso, siendo los 40 minutos, queríamos dejar un espacio para preguntas, para que puedan traer todas sus inquietudes y que podamos atenderlo. Así es que regreso la palabra a Carolina. Carolina, si estás por ahí y me ayudas
a ver las Sí. preguntas de los asistentes. Sí, bueno, muchas gracias, Byron. De verdad, muy interesante todo lo que tú nos comentas y qué importante considerar las cifras. Las cifras son los indicadores con los que uno también puede hacer la bajada en su realidad. ¿Cuáles son las cifras que tenemos en nuestras organizaciones? Aquí José Manuel Ramos nos pregunta, ¿tienes datos relativos a España? Tenemos gente de todos los países. Perfecto. José Manuel, datos que te pueda mostrar en este momento, no, sí, pero con gusto podríamos compartirlo más adelante. Sí, Sí. tengo mi Es correo probable, electrónico y feliz de compartir información que tengamos. sí. Bueno, ORH siempre está publicando en su plataforma, así que tanto para Latinoamérica y España. Aquí hay una pregunta de Paulina Núñez que dice, hola, quisiera saber alguna iniciativa de bienestar específica para implementar actualmente. Sí, hay algunas iniciativas de bienestar. Cuando hablamos de esta, y particularmente si tú, a ver, yo vengo trabajando y creamos esta empresa, Habits AI, que tiene justamente la idea de trabajar en el bienestar de forma específica en las organizaciones, atendiendo las necesidades personalizadas de los individuos, ¿sí? Es una opción a analizar, ¿sí? Con gusto puedes entrar a la página web y ver qué más hay, qué programa puede atender específicamente tu necesidad, pero está en la línea de lo que hemos conversado. Sí, aquí tengo otra pregunta de Matías Velasco. Las cifras son interesantísimas y vienen en línea con investigaciones de hace muchos años. Mi pregunta es aplicada a los programas de salud mental. ¿Cuáles serían las principales barreras en las organizaciones para dar inicio a estos programas? Una de las principales barreras es el atrevernos, ¿sí? O el pensar que esto representa un costo para las organizaciones. Y entre esas dos cosas lo que podría responder es lo siguiente. El uno, hoy existen las tecnologías y hablamos de transformación digital. El tema es que las organizaciones todavía dicen, a ver, ¿quién da el primer paso para yo seguirle? Normalmente hay un 13% de empresas que son, o personas, que quieren ser los primeros en adoptar una nueva tecnología. Un 30% restante son los primeros seguidores, un 30% después son los seguidores tardíos y lo que nos queda son aquellos que adoptan al final. Entonces, inicialmente es un tema cultural. ¿Por qué? Porque las tecnologías existen, ya hay. Lo otro es, se piensa que es un costo, ¿no es cierto? Y que invertir en esto va a representar un costo. Hay una respuesta frente a eso, que sí puede ser un costo, porque normalmente el gerente, el financiero, el que ve los números, dice, bueno, ¿y yo cómo sé los resultados de esto? ¿Cómo sé los resultados de estas iniciativas que tomaste? Y es porque las herramientas que no son digitales no te pueden dar información de vuelta. Entonces, se hace difícil justificar los costos. Pero cuando tienes información que me dice que un dashboard, que yo sé dónde está la compañía, que me alerta, entonces eso cobra valor para las organizaciones. Y ahí el costo se convierte en una inversión, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales se deja de ser una barrera y puede ser más bien una oportunidad. Gracias. Gloria Díaz dice, excelente exposición, Byron. Bueno, Gracias. ahí, Antonio Fernández pregunta, ¿cómo puede tomar la temperatura al empleado antes de trasladarse al punto de trabajo? Le llamó la atención esa parte. Estupendo. Mira, dentro de la forma digital de hacerlo, hay muchos dispositivos que hoy van a estar conectados a Internet, ¿sí? O van a estar conectados a través de tu celular a otras cosas. Lo que nosotros hemos hecho es lograr incorporar una manilla inteligente, ¿sí? Una pulsera inteligente, que entre otras cosas toma la temperatura, ¿sí? Y que eso lo que permite, y digo entre otras cosas, porque también te ayuda a ver el nivel de sueño, también te ayuda a ver el nivel de estrés, los latidos cardíacos, el nivel de actividad física, pero
si tú lo ves a nivel individual, probablemente como individuo te va a dar información valiosa, pero necesitamos que verlo como organización. Entonces, cuando tenemos eso de forma organizacional y yo sé dónde están los focos nuevamente, puedo atenderlos de forma más eficiente. Entonces, a través de una pulsera inteligente. Y claro, y todo el programa y software que hay detrás de eso. Interesante. Natalia Alarcón dice, hola, soy de Chile y soy encargada de bienestar y hemos intentado abarcar varias áreas de bienestar como pausas activas, recetarios saludables, tips y consejos. Y hemos realizado encuestas para ver el impacto y los trabajadores mencionan que no tienen tiempo para aplicarlo por las tareas laborales y de la casa. Claro, Sí. hoy día en realidad lo conversamos en su momento con Byron, que son muy pocas las empresas en Chile que estaban realmente teletrabajando y tenían un programa diseñado, preparado, la gente capacitada. Y en realidad a todos nos mandaron a trabajar a la casa. Y medir hoy día el teletrabajo es como injusto si uno quiere saber si funciona o no, porque el teletrabajo en un estado de pandemia es otra cosa. No es lo mismo en un estado natural, normal, digamos, ¿ya? Entonces, claramente, cualquier evaluación hoy día pudiese arrojar que el teletrabajo no es eficiente. Quizás eso le pasa de repente a las cifras que presentas, Byron, y que algunas empresas evaluaron eso en una condición, en una variable circunstancial, en el fondo. Claro. Y lo otro es que cuando tengo yo esas herramientas que de por sí demuestran el interés de la empresa por su gente, el tema es que no son personalizadas. Entonces, se establece un horario, se establece un momento, y ese momento no condice con todas las personas. Incluso la propia actividad que realicen no sirve para todas las personas. Por eso el tema de la hiperpersonalización. Un coach virtual que te dice o te ayuda y te guía y tú puedes hacerlo 24/7. Puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo mientras te dabas un tiempo de descanso y no en el que te establecen rígidamente, ¿no? Esa es una de las respuestas a eso también. Sí, Sandra González pregunta el punto, a ver, es que están entrando muchas preguntas, eso es bueno. Parte de lo que planteas implica tener acceso a datos personales del trabajador y no vulnerar sus derechos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo compatibiliza? Excelente pregunta y creo que es muy válido para aclararlo. La información del trabajador es del trabajador únicamente y no es de la empresa. Y eso es lo bueno de que sea un tercero el que esté viendo esta información, porque el tercero lo único que hace es ponerla de forma agregada y a la organización solo brinda información que es estadística, ¿sí? Con diferentes niveles de estadísticos, pero nunca con el nivel que puede revelar la fuente de la información. Entonces yo puedo hablar, sí, de las personas que están en una región o que están en un país o que son de una sucursal o de una faja etaria, o puedo hablar de género o puedo hablar por departamentos, ¿no es cierto? Pero nunca voy a decir, sí, esto es de Byron Amores. Y lo otro es que como la información es del individuo, si el individuo se desconecta o deja de pertenecer a la organización o deja la herramienta, eso se va con el individuo. Esa información desaparece, no llega a ser parte más de la estadística y se quedó con la persona. Jonathan Hernández nos pregunta, Byron mencionó ejemplos de compañías que generan acciones preventivas, entre paréntesis toma de temperatura, acciones que pueden tomar empresas cuando esos recursos se congelan para mantener la estabilidad laboral de los empleados. O sea, como, a ver, ¿qué acciones, perdón, aquí, qué acciones pueden tomar empresas que cuando esos recursos se congelan para mantener la estabilidad laboral de los empleados? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero en principio, claro, hay dos formas de actuar. Una es preventivamente y otra es de forma reactiva. La peor forma reactiva de actuar es aquella que la sigo posponiendo, ¿no? Es aquella que no la dejo o la dejo para más adelante.
porque finalmente lo que hago es retrasar el proceso que en algún momento nos pueda afectar. Al inicio yo les hablé de el sentido de urgencia. Hoy hay un sentido de urgencia, pero imaginémonos que estuviéramos sin pandemia. El sentido de urgencia todavía sigue vigente, porque lo que yo hago simplemente es por posponer el bienestar de hoy para que alguien se ocupe del mismo mañana, y ese ocuparse del bienestar mañana va a tener siempre costos más elevados. Entonces, no hay mejor acción preventiva que el tomar una decisión antes para disminuir costos futuros. Y por eso decíamos que la creación de valor sostenible, con eso terminaba en la última frase, es que yo pueda tomar decisiones que van a hacer que mi empresa tenga mejores resultados de manera sostenible. Pollo García dice, ¿cómo salvan las compañías el gap de valores corporativos y acciones de engagement con la acción del coach virtual? La ventaja es que el coach virtual, ¿no es cierto?, tiene un tema de inteligencia artificial. Es decir, va conociendo específicamente a las personas, pero también se alimenta de los inputs que la organización le dé. Inputs como, por ejemplo, los valores, la visión, la misión, el tipo de industria. Es decir, si estamos en la industria de la minería digamos, los protocolos son más específicos, se incorporan protocolos específicos de ese nivel para que pueda adaptarse a la industria. Si la industria es una industria de atención al cliente, también se incorporan elementos que a la persona le esté ayudando, ¿sí?, a entender cómo es el tema de atención al cliente. Entonces, la inteligencia artificial ayuda a personalizar no solamente el tema individual, sino también algunos temas compañía. Ok. Byron, te quería pedir si puedes pasar a la próxima slide. Puesto. Sí. Bueno, ya estamos en el tiempo. Agradezco la participación. Tuvimos una participación importante y básicamente queremos dejarlos invitados a seguir participando de nuestro programa de aprendizaje Empresa Saludable, donde contamos con el apoyo de importantes impulsores como, bueno, ya conocieron a Byron de Habits, con Salud, Aura Floral, y también la Red de Recursos Humanos, que siempre nos ha apoyado en la difusión, y ORH Chile como organizador. Nosotros tenemos el próximo jueves otra actividad donde va a responder algunas de las preguntas que no quise seguir formulando, que tiene que ver con preguntas sobre las iniciativas más exitosas, las mejores prácticas. El jueves vamos a compartir esa información de empresas chilenas que han generado distintos tipos de iniciativas, y les podrán contar de primera mano cómo les está funcionando. Así que los dejamos cordialmente invitados. Pueden contactar a Byron. Creo que tú habías publicado tu correo en otra lámina. Creo que tiene una propuesta muy interesante, cómo utilizar la tecnología para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los colaboradores, que ya viene, que es muy importante. Bueno, muchos agradecimientos, gracias, y los espero escuchar, o escuchar sus opiniones en nuestras redes, en nuestras plataformas. Así que sí, vamos a compartir el webinar y también las presentaciones, ¿ya? Así es que nosotros tenemos sus datos para mandar pronto todo lo que hoy día se conversó. Byron, bueno, muchas gracias como siempre, excelente exposición, hay muchos agradecimientos acá, así es que te felicito y nos vemos en una próxima oportunidad, Byron. Bueno, que estén muy bien. Adiós. Adiós.